Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la aorta torácica y los grandes vasos. Entonces, para comenzar hablando de la aorta torácica y los grandes vasos, debemos recordar un poco de la anatomía. Debemos recordar que la aorta sale del corazón y hace un arco hacia arriba y luego se extiende por abajo y detrás del corazón a través de las áreas del tórax, lo que se conoce como la aorta torácica. Luego sale a través del diafragma, pasa por el abdomen, que se conoce como aorta abdominal, y luego la aorta se va a ramificar y se va a convertir en las arterias ilíacas que irrigan sangre de la pelvis y las piernas. La porción torácica de la aorta se puede dividir en tres partes: la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Comenzando primero con la aorta ascendente. La aorta ascendente está contenida en el saco pericárdico y está cubierta por una capa visceral de pericardio, que también va a rodear el tronco pulmonar dentro de una vaina común. Estas van juntas. El origen de la aorta ascendente es el orificio aórtico del ventrículo izquierdo. Y este se va a encontrar en el borde inferior del tercer cartílago costal izquierdo, posterior a la mitad izquierda del esternón. Va a discurrir hacia arriba y ligeramente a la derecha y continúa hasta el segundo cartílago costal derecho, donde entra en el mediastino superior y aquí ya se va a convertir entonces en el callado aórtico. Inmediatamente superior al punto en que la aorta asciende, nace en el ventrículo izquierdo, van a existir tres pequeñas prominencias que van a salir de las válvulas semilunares, que son esas que tenemos acá. Y estas se van a conocer como los senos aórticos, posterior derecho e izquierdo. En el derecho e izquierdo es de donde salen las arterias coronarias, derecha e izquierda respectivamente, y esto es importante para una alteración anatómica que vamos a ver posteriormente. Luego, ya hablando del callado aórtico, pues este va a comenzar desde donde termina la aorta ascendente y se va a dirigir hacia arriba y atrás y ya hacia la izquierda, normalmente, ¿verdad? Va a atravesar el mediastino superior y va a terminar al lado izquierdo, a nivel de la vértebra T4. El callado es inicialmente anterior y finalmente lateral a la tráquea. Llega a alcanzar superiormente el nivel medio del manurio del esternón. Del margen superior del callado aórtico vamos a tener tres ramas, que son la primera que vemos aquí, es el tronco brachiocefálico, que es la mayor de las tres ramas, y en su punto de origen detrás del manurio del esternón, a nivel de la articulación esternoclavicular, se va a dividir ya en dos, que sería la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia. Luego, la segunda rama es la arteria carótida común izquierda, que nace a la izquierda y ligeramente posterior al tronco brachiocefálico y asciende a través del mediastino superior al lado izquierdo de la tráquea. Y por último, la tercera rama, que es la que tenemos acá, es la arteria subclavia izquierda, que nace inmediatamente a la izquierda y ligeramente posterior a la arteria carótida común izquierda. Recordar, ¿verdad?, que esto es la anatomía que se espera encontrar mayormente en las personas, ¿verdad? Pero también podemos tener variantes anatómicas de las que vamos a hablar un poco más adelante. Luego, continuando con las partes de la aorta torácica, pues tenemos la porción torácica de la aorta descendente, que es la que conocemos como aorta torácica, y esta va a comenzar en el borde inferior de la vértebra T4, terminando por delante de la vértebra T12, donde pasa a través del hiato aórtico posterior del diafragma. Superiormente se va a situar a la izquierda de la columna vertebral y se aproxima a la línea media inferiormente, quedando directamente anterior a los cuerpos vertebrales torácicos inferiores. Y como podemos ver, a lo largo de su recorrido va a dar una serie de ramas, ¿verdad? Tanto para viscerales como parietales. Luego, continuando con la anatomía, pues debemos conocer un poco de la anatomía microscópica de los vasos. Debemos recordar, ¿verdad?, que los vasos se dividen en tres capas. Se divide en la túnica íntima, que es donde tenemos el endotelio, la lámina elástica interna, y luego tenemos la túnica media, y ya para la túnica o la capa externa se va a dividir en túnica adventicia y la lámina elástica externa del vaso. Esta es la que le da forma al vaso. Siempre recordar, ¿verdad?, estas tres láminas, porque hay alteraciones de los grandes vasos que se dan a nivel de cada una de estas láminas.
Luego, pues, solo para recordar cómo veríamos en una radiografía de tórax, donde podríamos ver, ¿verdad? Lo que más se observa es el arco aórtico, que es lo que conocemos como el botón aórtico en la radiografía de tórax. Entonces, siempre para tener como un esquema, ¿verdad? Mental de cómo se pueden encontrar las estructuras anatómicas dentro de una radiografía de tórax. Hablando ya de los diámetros, el diámetro promedio normal de la aorta torácica, pues va a depender de cada una de las partes de la aorta. Por ejemplo, la raíz torácica mide aproximadamente 3.6 centímetros, la aorta ascendente 3.5 centímetros, ya el arco aórtico 2.9 centímetros, la aorta descendente proximal, o sea, la que está cerca del arco aórtico, 2.6 centímetros, la aorta descendente media 2.5 centímetros y la aorta descendente ya distal 2.4 centímetros. También debemos tener siempre en mente, ¿verdad? Los diámetros ya cuando hay una alteración, por ejemplo, se considera un aneurisma aórtico cuando el diámetro de este es mayor de 5 centímetros y un riesgo de ruptura del aneurisma cuando este sobrepasa ya los 10 centímetros. Ahora ya hablando de las alteraciones, ¿verdad? Vamos a comenzar con las variantes anatómicas. Dentro de las variantes anatómicas tenemos el doble arco aórtico, que se origina por la persistencia del cuarto arco aórtico derecho embrionario y es la variante más frecuente del arco dominante. No se asocia generalmente a cardiopatías congénitas, generalmente lo vamos a encontrar solo, y este es el anillo vascular sintomático más frecuente y suele diagnosticarse durante la infancia por la aparición generalmente de disfagia, infecciones respiratorias a repetición, esto porque forma un anillo, ¿verdad?, a través de la vía aérea y del esófago. Puede provocar estridor, y en la radiografía de tórax vamos a ver un arco aórtico derecho y una imagen de compresión traqueal, que estas son sugestivas, no son diagnósticas, pero sí son sugestivas de que puede existir un doble arco aórtico. El diagnóstico definitivo, pues, lo vamos a tener al realizar una angiotomografía o una angioresonancia. Aquí en la siguiente imagen, ¿verdad? No es una radiografía convencional, sino que es un esofagograma. Este es el caso de un paciente de 6 meses de edad que tenía antecedentes de infecciones respiratorias recurrentes, broncoespasmos, estridor y reflujo, por lo que se le realizó una serie de esófago gastroduodenal y por el reflujo gastroesofágico, y aquí se evidenció la compresión bilateral del esófago en su tercio medio. Entonces esto lo podemos asociar, ¿verdad?, a que haya doble arco aórtico y por ende nos indica que debemos hacer más estudios para poder hacer ya un diagnóstico definitivo. Este solo nos da como la pauta para saber que debemos hacer más estudios para poder hacer el diagnóstico. Luego, siempre con las variantes anatómicas, tenemos el arco aórtico derecho, que va a resultar de la persistencia, igual del cuarto arco aórtico embrionario y con ausencia del arco izquierdo. Ocurre con una incidencia de 0.2% y generalmente se va a presentar en infancia, igual, ¿verdad?, con síntomas respiratorios, porque también puede provocar un anillo traqueal. Y generalmente se puede diagnosticar prácticamente como a los 7 meses. Vamos a verlo ya aquí en una radiografía de tórax, pues este es un paciente de 16 meses que se encontraba asintomático previamente y como un hallazgo casual en una radiografía de tórax que se le había realizado por fiebre, se detectó una imagen de compresión y desviación de la tráquea hacia la izquierda con la hendidura de su margen derecho. La sombra del botón aórtico y la línea paraespinal están localizadas a la derecha, como podemos ver aquí, en vez de estar localizadas, ¿verdad?, hacia el lado izquierdo, como esperaríamos, siguiendo, ¿verdad?, el esquema que tenemos acá. Entonces, ¿cuáles son las características de un arco aórtico derecho? Que son las mismas y se respetan generalmente para todas las variantes. Los arcos aórticos derechos tienen diferentes variantes, ¿verdad?, dependiendo de hacia dónde se dirijan las ramas principales que da el arco aórtico. Pero generalmente siempre respetan estas 7 características que les voy a dar. Primero, que la posición de la válvula aórtica y la aorta siempre va a ser la misma, aunque esté el arco hacia la derecha. Que un arco aórtico derecho
empieza en el mismo punto, o sea, a partir de la aorta ascendente, pero en lugar de cruzar la línea media del cuerpo, se extiende posteriormente por encima del bronquio principal derecho y pasa al lado derecho de la tráquea. El botón aórtico se encuentra en el lado derecho del mediastino y la tráquea, por ende, entonces es desplazada hacia el lado izquierdo. El hiato aórtico en el diafragma normalmente se va a desarrollar siempre en la línea media, por lo que cuando la aorta torácica va descendiendo, entonces debe cruzar la línea media para alcanzar el hiato de la aorta. La distinción, como les decía, va a depender del patrón de origen de los grandes vasos. Y cuando esa anomalía coexiste con un ligamento arterioso izquierdo, puede producir un anillo vascular, que es lo que nos va a dar al final sintomatología, sino prácticamente serían como hallazgos incidentales. Viendo otra imagen, ¿verdad?, del arco aórtico derecho, podemos ver aquí que hay en el lado derecho que no está en el lado izquierdo. Entonces, sería que al identificar una área indefinida de tejido blando, con una opacidad en la región paratraqueal derecha, más la ausencia del arco aórtico en la izquierda, entonces esto nos da un diagnóstico sugestivo, ¿verdad?, de lo que tenemos, de que lo que tenemos es un arco aórtico derecho. Igual aquí podemos ver una imagen de moderada densidad radiológica de límites bien definidos en la línea paratraqueal derecha, que también es sugestivo de un arco aórtico derecho. Recordemos que siempre los diagnósticos definitivos van a ser por una angiotomografía o una angioresonancia. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Ya cuando se realizó una serie de gastroesófago-duodenal, donde podemos ver la compresión posterior del esófago a la altura de la cuarta vértebra dorsal con una banda en la tráquea. Y ese es lo que nos va a dar, ¿verdad?, la sintomatología y lo que nos va a indicar que debemos hacer esto. Ahora, hablando siempre de las variantes anatómicas, tenemos la arteria subclavia aberrante, que esta se va a dar. Tenemos dos tipos de arteria subclavia aberrante. Una que sale del arco aórtico izquierdo, que sería una arteria subclavia derecha aberrante, y también cuando está el arco aórtico derecho podemos tener una arteria subclavia izquierda aberrante, pero esta es infrecuente. Y la anomalía más frecuente es la de la arteria subclavia aberrante derecha con un arco aórtico izquierdo. Entonces, generalmente el diagnóstico se hace prenatal por la ecocardiografía y la mayoría de los casos se va a presentar igualmente asintomático siempre y cuando no haga un anillo vascular. Y si se presenta con síntomas, va a tener disfagia de predominio a sólidos, que nos tiene que hacer sospechar el diagnóstico, y en menor medida puede provocar un fallo de medro o clínica respiratoria por compresión. El diagnóstico se suele realizar mediante un estudio de esófago gastroduodenal con contraste, y otras técnicas útiles pueden ser igual, como la angiotomografía y la angioresonancia, así como el ecocardiograma, ¿verdad? Va a ocurrir aproximadamente en 1% de los pacientes, y esta se va a dar porque durante la formación, ¿verdad?, la embriogénesis, hay una obliteración del cuarto arco faríngeo derecho. Entonces, generalmente la arteria subclavia va a perder su conexión con la arteria innominada y van a ser a partir de la aorta descendente, como podemos ver aquí. A menudo va a salir de un remanente que se conoce como el divertículo de Comeret. La arteria subclavia derecha se origina de la aorta descendente y se va a dirigir al lado derecho, por detrás del esófago y la tráquea, más comúnmente, ¿verdad? Pero también puede estar entre el esófago y la tráquea, y también puede estar anterior a la tráquea del bronquio principal. Generalmente, como les decía, no va a formar un anillo vascular, por lo que es asintomática, pero si se encuentra detrás del esófago, puede provocar algo que se llama disfagia lusoria. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una imagen, una serie gastroesofagodianal, en la que aquí se observa, ¿verdad?, una muesca que va a ser producto de la compresión extrínseca por la arteria subclavia derecha aberrante. Como les menciono, la sintomatología o un hallazgo incidental son los que nos van a llevar a hacer una radiografía, luego una serie gastroesofagodianal, pero al final el diagnóstico definitivo lo va a dar la angiotomografía o la angioresonancia. Un ecocardiograma también nos puede ayudar. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad?,
en la que en la proyección anterior-posterior vamos a ver una impronta oblicua de la arteria subclavia derecha aberrante en el tercio medio del esófago, como podemos ver aquí, ¿verdad? Que hace como una muesquita. Y en la proyección lateral vamos a ver la indentación de la pared posterior del tercio medio del esófago, que esas son sugestivas del diagnóstico. Ahora hablando ya de las lesiones de los vasos, pues primero vamos a hablar de la arteritis de Takayasu, que la arteritis de Takayasu es una arteritis segmentaria necrotizante y obliterante, que esta generalmente se va a presentar en los grandes vasos. La causa es desconocida, pero generalmente se presenta en mujeres jóvenes y es una alteración autoinmune. También la podemos conocer como enfermedad sin pulso o síndrome de Martorell. Afecta principalmente a la aorta y los grandes vasos, o sea, las ramas que salen seguidamente de la aorta. Y aquí lo que se va a encontrar es un adelgazamiento de la capa media de los vasos y alteración de las fibras elásticas con engrosamiento de la túnica adventicia íntima. Las principales características de la clínica, como podemos imaginarnos, ¿verdad? Porque hay una compresión del vaso, una disminución de la luz del vaso, van a ser el dolor debido a la vasculitis, unos síntomas de estenosis, oclusión e irritación de vasos sanguíneos. También puede presentar daño a órganos debido a la alteración del flujo. Y puede presentarse con la formación de aneurismas, porque hay un debilitamiento, ¿verdad?, de la pared del vaso. La arteritis de Takayasu ocurre debido a un proceso autoinmunológico y este va a resultar en una inflamación crónica granulomatosa de los vasos. Como podemos observar en este esquema, ¿verdad? Aquí tenemos una arteria normal y aquí una arteria con arteritis de Takayasu, en la que vamos a ver proliferación celular en la íntima y fibrosis de la capa media del vaso. Entonces, esto lo que nos va a dar, ¿verdad? Es una oclusión o una disminución del diámetro del vaso, por lo tanto, los síntomas van a ser como el de una oclusión. Y en la radiografía, generalmente no podemos, ¿verdad?, observar esta oclusión a nivel del vaso, porque ocuparíamos un corte axial, pero sí podemos observar ya los daños secundarios de esta patología. Podemos observar aquí que hay una imagen de calcificación en el botón aórtico y también una imagen redondeada calcificada en la aorta descendente, que es esta que está señalando la flecha, que nos indica un aneurisma de la aorta, que estas ya son alteraciones secundarias, ¿verdad?, de la artritis de Takayasu. En la práctica clínica actual, igual que en las anteriores, la angioresonancia magnética o la angiotomografía son las que nos van a ayudar ya a definir, tener el diagnóstico definitivo. Vamos a hablar de ciertas definiciones en este momento, porque es de lo que vamos a continuar hablando durante la presentación. Primero debemos recordar, ¿verdad?, que un aneurisma es la dilatación que se produce en una arteria y se produce un aneurisma cuando la presión de la sangre que pasa por la parte de la arteria debilitada, o sea que estas son arterias que están debilitadas, cuando con la presión de la sangre, entonces la pared se hace hacia afuera y forma lo que se puede describir como un globo, como se puede observar en la imagen. Eso es lo que se conoce como un aneurisma, sin importar en qué arteria del cuerpo se encuentre. También la disección es la que se produce cuando las capas de la pared de la arteria se separan y se desgarran, o sea que entre las tres capas de la arteria hay un desgarro, entonces se forman dos bolsas. Y dentro de la pseudobolsa, ¿verdad?, que se forma, empieza a circular sangre, lo que separa aún más las capas de la arteria, y a eso se le conoce como disección. Y la coartación, pues es un estrechamiento, es de la luz del conducto. Entonces vamos a hablar ahora de cada una de ellas. Primero, comenzando a hablar de la coartación de la aorta, que la coartación de la aorta es una malformación congénita y afecta generalmente, es más frecuente en los varones. La base anatómica de la alteración consiste en una deformidad de la pared media de la arteria y se manifiesta como un pliegue que estrecha de forma concéntrica la pared aórtica. Es debida a la función anómala del tejido del conducto de la pared aórtica, que es el que se encuentra en la capa media, y esto va a producir un estrechamiento porque pierde rigidez en ese lado de la aorta. Y generalmente la mayoría se van a detectar en infancia, en recién nacidos pueden ser asintomáticas si no es severa, o si tiene persistencia del ductus arterioso también puede ser asintomática, pero si es severa o se produce el cierre del ductus, puede desarrollar insuficiencia cardíaca y presentar soplos o disminución de los pulsos femorales.
niños y adultos suele ser asintomática, pero en ocasiones presenta hipertensión arterial diferencial entre extremidades superiores e inferiores, porque el lugar más frecuente de la coartación de la aorta es después, inmediatamente después de la salida de la arteria perdón, de la subclavia izquierda. Entonces, no va a haber alteración a nivel de los miembros superiores, sino que la alteración de los pulsos va a estar a nivel de los miembros inferiores, generalmente, ¿verdad? Pero pueden haber, puede localizarse en distintas partes de la aorta. Se puede asociar a otras malformaciones vasculares, como una válvula aórtica bicúspide o estenosis valvular de la aorta, una CIB, ductos arteriosos persistentes, generalmente están asociadas a cardiopatías congénitas. Como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Aquí lo que observaríamos en una radiografía de tórax sería el signo de la figura del 3, que se debe a la dilatación preestenótica, que es la primera que está aquí, una dilatación preestenótica de la arteria subclavia izquierda, borramiento del botón aórtico hacia acá abajo y luego dilatación postestenótica de la aorta ascendente proximal, y eso nos va a formar el conocido como signo del 3. Nuevamente, ¿verdad? Otra imagen en la que observamos el signo del 3. Y aquí, ¿verdad? Ya con un esquemita donde podemos ver que sí, definitivamente es una forma característica. Y aquí cómo lo representa la arteria aorta, ¿verdad? Que aquí se encuentra la estenosis, entonces tenemos la dilatación preestenótica, luego la oclusión y siguiendo la dilatación postestenótica. También otro signo que está asociado a la coartación de la aorta es el signo de Roesler, que estas son muescas costales que se encuentran de manera bilateral y se van a deber a la erosión de la superficie inferior de la tercera, desde la tercera hasta la novena costilla, por la circulación colateral a través de las arterias intercostales. Generalmente se presenta en el 50% de los casos, pero esta la vamos a encontrar más que todo ya cuando se diagnostica la coartación en pacientes adultos, generalmente en mayores de 20 años. Podemos ver aquí, ¿verdad? Las muesquitas que se deben a la circulación colateral. Y aquí otra imagen donde igualmente podemos ver las muescas que se pueden encontrar en la coartación de la aorta cuando la persona ya es adulta. Ya hablando de los aneurismas, pues el aneurisma consiste en una dilatación permanente de un segmento de la aorta, más del 50% del diámetro normal. O sea que si la aorta mide aproximadamente entre 2.4 a 2.6, entonces más del 50% de lo que hablábamos, que debe estar entre 4 a 5 centímetros. El diámetro de la aorta para considerarse como un aneurisma, y va a depender igualmente, ¿verdad?, de la región de la aorta de la que estemos hablando. Generalmente en la aorta ascendente, pues debe ser mayor a 4 a 5 centímetros. En la aorta descendente torácica, como es de menor calibre, puede considerarse aneurisma a partir de los 3 a 4 centímetros y mayor a 3 centímetros si ya se encuentra en la porción abdominal de la aorta. La mayoría de los pacientes con aneurisma de la aorta torácica están asintomáticos, siendo este un hallazgo casual. Sin embargo, en ocasiones puede producir igual disnea, tos, disfagia o disfonía. En el caso de que los aneurismas, mayormente cuando los aneurismas son micóticos, debemos recordar que los aneurismas tienen diferentes patologías. Pueden ser infecciosos, pueden ser por causas congénitas, de debilitación de las arterias. Entonces, pues debemos tener en cuenta que nosotros en la radiografía lo que vamos a poder diagnosticar es una dilatación de la arteria en sí. Sin embargo, por clínica, ¿verdad?, se va a llevar a un diagnóstico ya etiológico o también por otros métodos de imagen. Como podemos ver aquí en esta radiografía, pues lo que va a caracterizar un aneurisma es una masa mediastínica sin clasificación periférica que va a desplazar las estructuras que tenga adyacentes. En esta radiografía, pues en la radiografía posterior anterior de tórax, aquí visualizamos una dilatación de la aorta torácica. Y en la radiografía, que es esta que vemos aquí, ¿verdad? Y en la radiografía lateral de tórax, vamos a apreciar un aumento del diámetro anteroposterior de la aorta. Entonces, esta imagen que se ve aumentada del vaso, la aorta,
nos va a dar diagnóstico sugestivo, ¿verdad?, de que hay un aneurisma de la aorta. También aquí podemos ver un aneurisma del callado aórtico, solo que este es un aneurisma del callado aórtico que está gigante, ¿verdad? Entonces esto es, lo vemos y nosotros decimos, ok, es un aneurisma de la aorta. Este es un diagnóstico que no es tan difícil observar esa imagen grande, ¿verdad?, que se ve en el mediastino superior. Pero aún cuando hay imágenes que son menos sugestivas, también debemos sospecharlo cuando hay un aumento del diámetro de la aorta. Hablando del aneurisma del seno del Valsalva, pues recordando, como hemos hablado previamente de la anatomía, que a nivel de la válvula aórtica vamos a tener en los senos de Valsalva, que tenemos el seno aórtico derecho, izquierdo y el posterior, que es a partir de donde salen las arterias coronarias. Entonces, los aneurismas que van a estar localizados aquí son dilataciones de la pared aórtica localizadas a nivel del anillo, ¿verdad? Exactamente aquí donde vemos el seno de Valsalva. Y aquí, esta es una entidad clínica que va a ser poco frecuente y generalmente es congénita. Y su complicación más frecuente es la ruptura hacia las cámaras derecha o izquierda del corazón, pero la más común es una ruptura hacia la cámara derecha del corazón. Y generalmente se van a diagnosticar luego de una ruptura, porque previamente son asintomáticos y como son poco frecuentes no se sospechan hasta que se observa una alteración de la imagen cardíaca. Aquí, ¿verdad?, tenemos cómo sería el transcurso de un aneurisma del seno de Valsalva, que inicialmente, ¿verdad?, comienza con la dilatación del seno y posteriormente con la ruptura del mismo. Aquí podemos observar una ruptura del seno del Valsalva que es una fístula hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha. Y entonces ahí es cuando vamos a sospechar que es un aneurisma del seno del Valsalva, cuando ya esté roto. En la radiografía de tórax, en su proyección AP, pues podemos ver los campos pulmonares bien expandidos con tramo vascular normal, y en el segundo arco mediastínico izquierdo prominente, mientras que en la proyección lateral izquierda se va a demostrar dilatación de la aorta ascendente, como podemos observar acá, a nivel de la raíz aórtica, y eso nos hace sospechar el diagnóstico. Ahora, hablando del aneurisma de la arteria subclavia, pues es infrecuente, es la causa más frecuente de este aneurisma, pues es la arteriosclerosis, y el diagnóstico se va a hacer cuando comienza a hacer la compresión de estructuras vecinas, porque es cuando empieza a dar síntomas. Y generalmente el diagnóstico igual, ¿verdad?, es por una angiotomografía o una angioresonancia. Aquí podemos observar, como es poco frecuente, no hay tantas imágenes, ¿verdad?, el aneurisma de la arteria subclavia. Entonces esta es la imagen más significativa que pude encontrar. Y vemos aquí una imagen redondeada en el lóbulo superior izquierdo, con espícula en su región superior externa, que es esta que tenemos acá. Entonces, aquí hacemos un diagnóstico subjetivo, ¿verdad?, que hay un aneurisma de la arteria subclavia. Igualmente aquí identificamos una masa paraespinal con el borde lineal calcificado, que es esta que está acá, y igual es una imagen sugestiva de un aneurisma de la arteria subclavia. Ahora vamos a hablar del síndrome aórtico agudo. Este síndrome aórtico agudo, pues, comparte, es un proceso agudo de la pared de la aorta que se va a deber al debilitamiento de la capa de la íntima. Y este síndrome, que constituye 3 patologías, va a condicionar el riesgo de una ruptura aórtica, que es al final lo que nos va a dar una alta morbilidad y mortalidad del síndrome aórtico agudo. Es multifactorial y la clínica entre las 3 patologías es indistinguible, y generalmente pues se diagnostica mediante tomografía, que es el método ya altamente preciso para establecer el diagnóstico. Esas 3 patologías pues comparten presentación epidemiológica, clínica, y tienen imágenes características superpuestas que generalmente coexisten una con la otra, por lo que hacer un diagnóstico diferencial mediante una radiografía de tórax es prácticamente, no se puede, sino que debemos sospechar el síndrome aórtico agudo mediante una radiografía de tórax y la clínica.
Como comparten la epidemiología, pues, hablando siempre del síndrome, este se va a dar más que todo en pacientes con edad avanzada, del sexo masculino, que tengan generalmente una historia larga de hipertensión, que es la causa de las causas más comunes, ¿verdad? Y también se puede dar cuando el paciente padece de otros trastornos del tejido conectivo, que van a debilitar la pared de la aorta, así como la válvula aórtica bicúspide, ectasia anula aórtica, y generalmente estas dos son más factores de riesgo de la disección aórtica. La presentación clínica, que también la van a compartir, generalmente el paciente se presenta como un dolor torácico severo, de características desgarrantes y a veces puede migrar dependiendo del lugar del lugar de la aorta o del segmento de la aorta donde se produzca este síndrome aórtico agudo. Dependiendo de la ubicación, pues se va a correlacionar al lugar, ¿verdad? Donde se produce. El dolor que está localizado anteriormente en el tórax o en el cuello y la mandíbula, generalmente va a hacernos pensar que ese síndrome se produce en la aorta ascendente. Si el dolor es a nivel de la espalda y el abdomen, generalmente va a sugerir patologías de la aorta descendente, y si la raíz aórtica o la aorta ascendente están comprometidas, los pacientes pueden presentar shock, hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva subsiguiente. Aquí tenemos varios factores de riesgo para que se produzca el síndrome aórtico agudo. La más frecuente, ¿verdad? O la que se asocia más es una hipertensión arterial sistémica ya de larga evolución, pero también tenemos patologías congénitas, hereditarias y iatrogénicas que nos pueden provocar ese síndrome aórtico agudo. Aquí tenemos, ¿verdad? Las tres entidades que nos van a provocar el síndrome aórtico agudo, que lo que las características es que sin una atención inmediata, pues el paciente puede llegar a la muerte. Que estas son la disección aórtica, que era como recordábamos, ¿verdad? Que había una ruptura o una separación de las capas de la aorta con una comunicación hacia la luz, y esto provocaba la disección aórtica. También tenemos el hematoma intramural, que este es el que se provoca en la capa media sin que haya comunicación hacia la luz, aunque posteriormente, ¿verdad? A medida que va creciendo, va a haber comunicación. Y también una úlcera aterosclerótica penetrante, que es cuando ya se rompe la úlcera aterosclerótica e invade las demás capas del vaso. Por ende, va a formarnos también otra cavidad y también nos puede llevar a una ruptura del vaso, lo que igualmente, ¿verdad? Nos aumenta la mortalidad en estos casos. Lo importante del diagnóstico precoz de este síndrome es que de esta manera, ¿verdad? Se puede lograr salvar la vida del paciente. Por eso es que cuando llegan con esas características clínicas, con ese dolor desgarrante, debemos hacer un diagnóstico preciso para poder ayudar al paciente, porque no se trata de inmediatamente, pues nos va a llevar a la mortalidad. Hablando inicialmente, ¿verdad?, de la disección de la aorta, pues esta requiere que se produzca una ruptura de la íntima de la aorta, generalmente que se va a producir por una generación o necrosis de la capa media, y en la disección, como les había hablado previamente, se va a producir una separación de las capas y va a formar un colgajo, como podemos ver aquí, donde la sangre va a pasar entre dos cavidades. Y al final pues nos va a dar signos de shock, ¿verdad? Porque la sangre ya no está pasando a todo el resto del cuerpo, sino que se está quedando en un tercer espacio, y al final se puede romper la aorta y esto nos puede dar un final catastrófico para el paciente. Aquí tenemos la clasificación de Becker y Stanford de la disección aórtica, donde Becker lo clasifica en 3 tipos y Stanford en 2. La clasificación de Becker, pues, vamos a reconocerla de tipo 1 cuando la disección de la aorta comienza desde la aorta ascendente y termina hasta la aorta descendente. El tipo 2, pues las disecciones son proximales y generalmente solo van a comprometer a la aorta ascendente. Y la disección aórtica tipo 3 tiene un origen generalmente distal. El tipo 3A se limita únicamente a la aorta torácica, y el tipo 3B pues ya marca tanto la aorta torácica
torácica como la aorta abdominal. Mientras que Stanford la va a clasificar solo en tipo A, que es la que involucra solo la aorta ascendente, y el tipo B, que es la que involucra cualquier disección que no afecte la aorta ascendente. Los signos radiográficos que sugieren disección de la aorta, pues van a ser borramiento o ensanchamiento del botón aórtico, un derrame pleural que generalmente va a ser izquierdo, desviación de la tráquea, la distancia mayor de 6 milímetros entre una calcificación intimal y el contorno externo de la pared aórtica, ensanchamiento del mediastino, que es una de las más características, ensanchamiento de la aorta ascendente o descendente y ensanchamiento de la línea paraespinal. Son las características que podemos encontrar a nivel radiográfico cuando hay una disección de la aorta. Como podemos ver aquí, ¿verdad? En la imagen A, tenemos dilatación de la aorta ascendente y aquí que se observa, ¿verdad? Y un botón aórtico prominente. Esto nos hace sospechar que hay una disección aórtica. Igualmente, ¿verdad? En la imagen B podemos ver que el mediastino superior, que es donde se encuentra el arco aórtico, pues está ensanchado y también hay una dilatación marcada de la aorta descendente. Y la aorta ascendente pues se encuentra poco distendida. Entonces, esta, ¿verdad? Involucra prácticamente casi todas los segmentos de la aorta. Como les digo, en la radiografía de tórax únicamente podemos hacer un diagnóstico presuntivo, pero junto con la clínica y la epidemiología, pues podemos ser un poquito más precisos y ayudar al paciente, ¿verdad? En cuanto a qué estudio de imagen continuaría. Igualmente aquí otra imagen de disección de la aorta y aquí vamos a observar un ensanchamiento del botón aórtico, igual que en las previas, con imagen de doble contorno, que es esta que se observa acá, que es otra característica que nos da la disección de la aorta, ¿verdad? Que hace, como hace dos pliegues, se hacen dos pliegues dentro de la pared aórtica, entonces es lo mismo que podemos observar aquí en esta imagen. Ahora siempre con la segunda patología asociada al síndrome aórtico agudo, que es el hematoma intramural, pues tenemos que se va a originar por la ruptura de la vasa vasorum de la capa media de la aorta. O sea, aquí no hay comunicación inicialmente con la luz de la aorta, pero puede evolucionar a una ruptura secundaria y llevar con lo que se conocería clásicamente como una disección clásica, por lo que la sintomatología y las imágenes radiográficas se van a observar de manera igual. Generalmente puede hacerse este diagnóstico de hematoma intramural de manera incidental también. Y este va a consistir en un engrosamiento circular que puede ser a nivel de todo el círculo del vaso o como podemos ver en este esquema, en forma de media luna, que va a tener que medir mayor de 5 milímetros la pared de la aorta para que evidenciemos que hay un flujo sanguíneo a nivel de los métodos de imagen. Una menor medida pues no nos va a evidenciar que hay alguna alteración a ese nivel de la aorta. También tenemos la úlcera aterosclerótica penetrante, que esta pues consiste en una lesión aterosclerótica ulcerada profunda que va a penetrar a través de la lámina elástica interna hasta alcanzar la capa media. Casi todas estas alteraciones llegan hasta la capa media del vaso y estas pueden ser solo una a nivel de la aorta o también pueden ser múltiples y generalmente el diámetro de esta úlcera pues va a estar entre 5 a 25 milímetros y puede tener una profundidad de 30 milímetros. Frecuentemente pues igual se van a provocar al final una disección aórtica clásica y que nos puede llevar a una rotura aórtica. Generalmente eso se van a dar más frecuentemente en la aorta torácica descendente y pues va a presentar al final los mismos síntomas que presenta la disección aórtica porque al final siempre todas nos llevan a una disección aórtica clásica y nos pueden conllevar a una ruptura de la aorta. Tenemos signos característicos, ¿verdad? Que van a caracterizar a todo el síndrome aórtico agudo como tal, porque recordemos que no podemos hacer, ya cuando hay síntomas, una diferenciación mediante la radiografía convencional de tórax.
Tenemos los signos primarios, que son el signo del calcio, el ensañamiento del mediastino, como estuvimos viendo en la disección, contorno mediastinal alterado, porque es ahí donde se va a provocar, ¿verdad?, el ensanchamiento de la aorta. También se puede observar como una masa mediastinal. Debemos recordar que tenemos muchos diagnósticos que nos van a provocar una masa mediastinal, pero siempre guiados por la clínica y por la epidemiología, pues podemos ya hacer diagnósticos más certeros. También los signos secundarios, que serían el borramiento del callado aórtico, que es cuando se produce a este nivel, ¿verdad? Doble densidad del callado aórtico, lo observamos en la radiografía previa, derrame pleural que generalmente es izquierdo y desplazamiento de la tráquea por efecto de masa, ¿verdad?, que hace, en este caso, pues la disección aórtica. Esa es la bibliografía consultada. Realmente hay pocas imágenes de algunas de las patologías, pero traté de traer las más representativas. Y son varias referencias porque cada subtema lo revisé de una referencia distinta. Y solamente esa es mi presentación. Muchas gracias. Bueno, Sara, felicidades por su tema. Es un tema bastante complicado. No es fácil de abordar. Sin embargo, aquí en el seguro ya hemos visto algunos casos de afección aórtica aguda. Hemos visto varias disecciones, hematomas, ulceraciones, disecciones severas que van desde el cuello hasta los miembros inferiores. Y lo que usted ha aportado pues va a ayudar mucho o ha ayudado mucho a recordar estos casos que hemos visto y su evolución. Como le digo, no es un tema fácil de abordar, requiere mucho conocimiento anatómico, la felicito por eso. Sí es importante cuando describamos este tipo de lecciones, describir la longitud de la disección, si es factible, describir el grosor del hematoma, describir el tamaño de la ulceración y la profundidad de la ulceración, porque todo eso nos indica el manejo inmediato del paciente o la mortalidad del mismo, nos da un pronóstico. Normalmente cuando recibimos esto son pacientes que verdaderamente están graves y la mortalidad es altísima. Por lo tanto, el estudio de angiotomografía que se irá a realizar debe ser un estudio de tomografía óptimo. Es importante entonces no solo la cantidad del medio de contraste, sino que el volumen y la presión que se va a usar hay que tener mucho cuidado con él, y la localización del punto de mayor densidad del medio de contraste será fundamental para que el estudio sea óptimo o no. Eso lo vamos viendo en la práctica juntamente con los técnicos y lo más importante es estando ahí en el momento de realizar el estudio que podemos realizar los cambios respectivos para que nuestro estudio sea efectivo. ¿Qué más decirle? Bueno, nuevamente felicidades.